de lo que se trata, o la normativa actual, de lo que se trata es de demostrar que hay una compensación perfecta, bueno, una compensación casi perfecta entre los cambios de valor o los cambios en flujos del elemento cubierto y los cambios de valor o los cambios en flujos del instrumento de cobertura. Que si con uno gano, con el otro pierdo. Y si con el otro pierdo, con el uno gano. Sean términos de flujos o sean cambios de valor. Es un tema de compensación. El test de efectividad es un tema de compensación, no tiene más. Es que efectivamente lo que se ha designado, o sea, al final la idea de contabilidad de cobertura lo que hay detrás, aparte gestionar simetrías contables, todo lo que queráis, pero la idea del test de efectividad y la idea tal es el tema de compensación. Que se compensen. O sea, que si con el derivado he ganado 10, que con el elemento cubierto haya perdido 10, o parecido. Y que si con el derivado he ganado 800, con el elemento cubierto haya perdido cerca de 800. Sea en cambio de valor o en cambio de flujos. Que gane 800 o que cobre 800 más, me da igual. ¿Vale? Entonces, como decíamos, como decía antes nuestra compañera, efectivamente hay dos... está la medición prospectiva de la efectividad y está la medición retrospectiva de la efectividad. La medición al inicio, el primer día, cuando se empieza una relación de cobertura, solo se lleva a cabo la medición prospectiva. Porque no hay historia, claro, no puedo hacer otra cosa. Y el último día solo se hace la retrospectiva. Claro, no hay futuro a partir de ahí. No hay futuro de la cobertura, quiero decir. Y durante la vida de la efectividad, durante la vida de la cobertura, se hacen mediciones prospectivas y retrospectivas. Se tienen que hacer las dos, ¿vale? ¿Con qué frecuencia? Esta pregunta, y hay un tema fundamental que también me gustaría recalcar. En todo este tema de coberturas y medición de la efectividad, dice, ¿la medición de la efectividad es fácil o difícil? ¿Cuánto tengo que hacer medir la efectividad? Con la normativa actual, quiero decir. ¿Es fácil o difícil la medición de la efectividad? Pero aquí hay una variable fundamental. Hay dos grandes tipos de coberturas. Todas las coberturas se pueden distinguir en dos grandes grupos, que es fundamental para saber cómo se mide la efectividad. Coberturas perfectas e imperfectas, lo llamamos nosotros. Coberturas perfectas, coberturas en las que todo cuadra. Si, por ejemplo, tengo un pasivo financiero, Euribor, que lo paso a fijo, con un IRS. Porque el IRS coincide en nominal, fecha de fixing, fecha de liquidación, tipo de interés de referencia, que coincidan todo con el elemento cubierto. Si todo se cuadra, si la cobertura es perfecta y todo cuadra, el test de efectividad, sobre todo en cobertura de flujo de caja, va a estar tirado. Pero tirado, vamos. En cambio, si el elemento cubierto en este caso es un préstamo Euribor 3 meses y el swap es Euribor 6 meses, yo qué sé, el fixing de uno es trimestral y otro semestral, en fechas distintas, tal y cual, ya se complica la cosa y ya hay que hacer números, ya hay que hacer un pequeño modelito. Si la cobertura es perfecta, la efectividad está tirada. Si la cobertura es imperfecta, es más complicadillo. ¿Vale? ¿Quieres añadir algo? Entonces, decía que hay medición prospectiva y retrospectiva de la efectividad. No sé si ya directamente a... Bueno. Entonces, al final, en la medición, lo que se trata es de comparar los cambios de valor del elemento cubierto con los cambios de valor del instrumento de cobertura. Que si con uno he ganado 10, con otro he perdido 10, y viceversa. En coberturas de flujo de efectivo, comparar cambios de valor es imposible. ¿Alguien sabe por qué? Imaginaos la típica empresa, el ejemplo que decía antes. La típica empresa que tiene un pasivo financiero, una financiación que ha recibido a Euribor, 3 meses, más spread. ¿Ok? Y con un derivado recibe esos mismos flujos recibidos Euribor 6 meses, he hecho 3, 3 meses, sin spread, el spread no lo cubre porque el spread fijo no cambia los flujos del spread, contra un tipo fijo, y paga un tipo fijo, ¿no? Se ha creado sintéticamente un pasivo a tipo fijo, lo ha pasado de variable a fijo. ¿Ok? Aquí, el test de efectividad, o sea, vamos a comparar cuánto gano con el derivado en términos de cambio de valor con cuánto gano o pierdo con el elemento cubierto. Y os digo que esto es imposible. ¿Alguien sabe por qué? El derivado, imaginamos que el préstamo vale 100, es un préstamo por 100, y el derivado empieza en 0. Al día siguiente, digamos, al trimestre siguiente, el derivado ha pasado de 0 a 10.
El préstamo habrá pasado de 100 a ¿cuánto? A 100. Digamos, es un préstamo tipo variable, no cambia de valor. Si tú descuentas con la misma curva, si tú utilizas los mismos tipos para sacar los tipos forward que para descontar, siempre vale nominal, ¿vale? Entonces no puedes comparar directamente el cambio de valor del préstamo o el cambio de valor del derivado. Tienes que hacer algo, que es lo que se denomina derivado hipotético. Se crea un derivado que se crea al inicio un derivado, el derivado que hubiera sido perfecto para cubrir el elemento cubierto, el derivado que hubiera cubierto perfectamente ese riesgo, en el sentido de que sus términos cuadran perfectamente con el préstamo y tiene un tipo fijo tal que vale 0 al inicio. Con buscar objetivo en Excel se hace rápido. O sea, buscas un tipo fijo, X, call-seek en Excel, que valga 0 al inicio del derivado. Entonces, compara los cambios de valor de ese derivado con los cambios de valor del derivado real. Ya, ahí sí se puede comparar ya. ¿Vale? Entonces, lo que generalmente se suele comparar es cambios de valor. Sí, o en cobertura de fair value del elemento cubierto del derivado y cobertura de cash flow del derivado y del derivado hipotético. Si estoy poniendo, por ejemplo, una compra prevista, es más fácil hacerlo sin derivado hipotético, aunque también se puede hacer con derivado hipotético, da igual. Entonces, bueno, el derivado hipotético es un proxy a los cambios de valor razonable del flujo efectivo del elemento cubierto. ¿Vale? La clave es que los términos económicos coincidan con los términos del elemento cubierto y sobre todo que valga hacer al inicio. Entonces, bueno, aquí un ejemplo. Ahí os he puesto un ejemplo, que es un elemento cubierto, es un préstamo que inicia, no sé si me lo he inventado o es real, que empieza el 30 de junio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2016. El préstamo. Un préstamo recibido, un nominal de 5.200.000, el libro 3 meses, un spread de 0,5%, pago trimestral en esas fechas, base a 260 y tasa para vencimiento. Entonces, el derivado hipotético es un derivado cuya pata variable, como veis ahí en la transparencia, coincide exactamente con el elemento cubierto y cuya pata fija coincide también con la única diferencia que en vez de ser tipo fijo es un tipo variable, o sea, en vez de ser tipo variable es un tipo fijo, tal que hace que valga cero ese derivado en la fecha de inicio de la cobertura. ¿Vale? ¿Cuál hubiera sido, si la pata variable hubiera puesto yo ahí el derivado hipotético en los otros meses y el spread también lo hubiera cubierto, 1,5, ¿cuál sería el tipo fijo de la pata fija? $3,77, ¿no? Da igual que metas el espejo, ¿no? Es como meterle el mismo flujo a las dos patas. ¿Vale? Entonces tenemos ahí el derivado hipotético. ¿Qué métodos hay para medir la efectividad? El más clásico de todos, el que se utiliza toda la vida y que utiliza todo el mundo para efectividad retrospectiva, es el llamado dollar offset, que es comparar directamente el cambio de valor del derivado con el cambio de valor del elemento cubierto del derivado hipotético. O sea, si yo cambio 100 y otro 110, se divide 100 entre 110 o 110 entre 100. O sea, cambio de valor del instrumento de cobertura con respecto al cambio de valor del elemento cubierto. ¿Vale? Y eso tiene que estar entre 80 y 125 en la efectividad retrospectiva. Es dividirlo entre otro, vamos, no tiene más tema. No dividir, cuidado, y aquí hay un tema importante, lo decía las coberturas de cambios, no es dividir el valor del derivado con el valor del derivado hipotético del elemento cubierto, sino el cambio de valor desde que se inició la cobertura. Bueno, desde que se inició la cobertura o de periodo a periodo. El valor se puede hacer acumulado, que se llama, o periodo a periodo. Generalmente la gente utiliza más el de periodo a periodo. Digo, el acumulado, perdón, ahí en la siguiente transparencia lo pone. ¿Por qué es 80-125 y no 80-120? ¿No? Qué curioso, ¿eh? ¿Por qué es 80-125 exactamente? Y no 80-120, que parecía como más lógico, ¿no? Bueno, porque 100 entre 80 es 125%. Y 80 entre 100 es 80. Entonces, si se hubiera sido 80-120 no saldría. Bueno, entonces si es una cobertura de fair value, el cambio de valor del derivado tiene que ser contrario al cambio de valor del elemento cubierto. Si es una cobertura de cash flow y utiliza el derivado hipotético, tiene que tener el mismo signo. Porque el derivado hipotético es el derivado perfecto que lo compara con el derivado real. Los dos tienen que ir igual. Si es una cobertura de fair value, tiene que ir en distinto signo porque precisamente está compensando cambios en el valor razonable.
Si alguien me quiere preguntar algo, por favor, pregúntamelo, ¿vale? Que lo he dicho al principio. Pero si... No sé si estoy... O sea, asumo que... O sea, no sé si estoy... Si tenéis alto conocimiento de esto, bajo, medio... Entonces, si queréis preguntarme algo, preguntadme sin problema, lo que sea. Otra cosa que os puedo responder, pero vamos. Entonces, por ejemplo, aquí es una pequeña demostración de que el dollar offset es mejor hacerlo acumulado que puntual. No sé si veis ahí en la primera columna, o de periodo, cambio de valor del elemento cubierto y cambio de valor del instrumento de cobertura. O sea, el elemento cubierto ha cambiado 100, 24, 36, menos 47 y tal, y el derivado ha cambiado menos 90, 23. Si hago el dollar offset puntual, es dividir directamente uno entre otro. Y del periodo 5 no me cuadra, como son cambios muy pequeñitos. En cambio, del acumulado, en el dollar offset acumulado, que es las siguientes columnas, pongo el cambio acumulado, que es sumar 100 y 24, 124, y 36, 160, y menos 47, 130, etc. Entonces, si comparo los cambios acumulados, el dollar offset me sale muchísimo mejor, mucho más estable, ¿vale? Es más insensible a pequeños cambios. Hay muchas empresas que me dicen, joder, es que tengo aquí una cobertura de fair value, imagínate, una cobertura de fair value de una emisión, típica emisión de bancos o caja de ahorro, una cobertura de una emisión de fair value y la emisión paso de fijo a variable. Es 100 millones de euros en nominal, 200 millones de euros. Y el cambio de valor del derivado es 200 euros y el elemento cubierto es 80.000 euros. ¿Vale? ¿Vosotros diréis que es inefectiva la cobertura? Repito, una emisión de 200 millones de euros, ¿vale? Una emisión de 200 millones de euros, que es una emisión a tipo fijo, que el banco paga el 5%, ¿vale? A 10 años, yo sé. Y con IR se pasa de fijo a variable. Entonces, para medir la efectividad, ha medido el cambio de valor del derivado y el cambio de valor del elemento cubierto. Estamos hablando de un nominal de 200 millones. Entonces, el derivado ha cambiado de valor 200 euros y el elemento cubierto ha cambiado 8.000. Si divido menos 8.000, si divido 200 entre 8.000, no sale entre 80 y 125, claro. ¿Puedo decir de entrada que la cobertura es inefectiva? Sí, ¿no? Esto es lo que se suele llamar la ley de los pequeños números. O sea, aquí, digamos que los dos valen cero. O sea, se puede decir que normalmente, aquí, si cambias el último tipo forward una coma, en vez de 200 te va a ir a 800. Y si cambias otra coma al final, en vez de 800 te va a ir a 3.000. O sea, que ante cambios muy pequeñitos con respecto a otra nominal, digamos, menos de 0,1% nominal o algo así, normalmente las entidades, lo que recomendamos es que en su política de cobertura